Qué alegría saludarles, queridos hermanos. Bienvenidos a un estudio más de Creciendo en la Palabra. Esta ocasión estamos realizando este estudio de una manera distinta. Aquí en la Ciudad de México se han establecido otra vez el semáforo rojo, así que estamos grabando desde nuestros lugares de trabajo. Gracias, Pastor Medina, por acompañarnos una vez más en este estudio, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, Pastor Ramón. Muchas gracias a todos los amigos que están con nosotros en esta ocasión. Esperemos que el Señor bendiga este estudio y que podamos compartir con ustedes algunos puntos de vista. Gracias, Pastor. Pues estamos listos para dar inicio a este estudio. Queremos compartir con ustedes los tres puntos que vamos a analizar. El punto número 1 lo hemos titulado Más allá de la muerte. Número 2, la escuela del más allá. Y terminaremos hablando del gran maestro. Para dar inicio a este estudio, quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre, por la oportunidad que nos das de llegar a esta etapa final en este trimestre. Gracias por las lecciones aprendidas. Permite, Señor, que bajo la gracia y ministración de tu Espíritu Santo, las lecciones que hemos estudiado puedan capacitarnos y prepararnos, no solamente para vivir mejor en esta tierra, sino para prepararnos para la tierra nueva, donde viviremos eternamente con Cristo Jesús. Ruego una bendición especial por tu siervo el Pastor Medina y por todos aquellos que siguen este estudio, Señor, que pueda ser de bendición para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pastor, pues hemos llegado a la lección número 13, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Hay algo con lo cual nosotros vamos a iniciar y tiene que ver con la muerte. Pastor, hay varios escritores que han dicho que se nos ha enseñado mucho, Pastor, acerca de muchas cosas, cómo vivir la vida, pero poco se enseña acerca de cómo estar preparado cuando la muerte nos alcance. Las lecciones de este trimestre han sido sumamente aleccionadoras, valga el pleonasmo. Creo que hemos aprendido mucho en la vida y en la práctica también. Y como sabes, este tema de la muerte este año nos ha apabullado, nos ha golpeado de una manera muy especial. Y nos hemos tenido que poner a pensar, querrámoslo o no, un poco más en el tema de la muerte. Este programa, con mucho dolor, ha perdido a uno de sus miembros más antiguos, correcto, al pastor Abraham Ramírez, y pues no lo hemos pasado mal. Hemos pasado momentos muy duros, muy difíciles, con la pérdida de un amigo tan entrañable. El tema de la muerte siempre será difícil, siempre será un asunto, dice la Biblia, que es un enemigo, y sigue siendo un asunto que tenemos que aprender a creer por fe. El problema es que muchos de nosotros como creyentes no nos preparamos, ni psicológicamente, ni a veces espiritualmente, tampoco económicamente, para enfrentar la cuestión de la muerte. Y todos, queridos amigos, los 100% de los seres humanos, pues muere. Tenemos la esperanza de en Cristo Jesús de resucitar. Tenemos la esperanza. El problema es que se nos olvida que en este mundo seguimos siendo mortales.
En este mundo seguimos siendo mortales y no somos inmortales. Y cuando se empieza a acercar el momento de la muerte, tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que prepararnos. Yo creo que es muy diferente la muerte de un anciano, de una persona mayor que está enfermo y que ya sabe que se va a morir en algún momento. Creo que es muy diferente el hecho de que sepas que estás enfermo y que te vas a morir y que te quedan tantos meses de vida. Tienes tiempo de prepararte. Otra cosa muy distinta es un accidente automovilístico que nadie esperaba, con un padre con niños pequeños, y eso es una tragedia, o un asesinato, o una cosa como la que está pasando ahora mismo con el coronavirus, que se está llevando gente que no esperábamos que se llevara de una manera trágica. Pero al final, todos tenemos que prepararnos por si el Señor no viene antes, enfrentar esa situación de esta manera. Fíjate que me voy a atrever, pastor, a hacer un comentario que me hizo una amiga, una gran amiga que yo tengo. Ella más bien se lo hizo a mi esposa, porque ella perdió a un ser querido en estos tiempos y, lo ha enfrentado con una esperanza impresionante. Empezando porque ella es una gran persona, ella lo ha enfrentado de una manera, y el hijo le dice, ¿sabes qué? Yo creo que Dios es poderoso al ver la manera en la que tú has enfrentado esta situación. Es decir, Wow. ¿qué esperanza nos da el Evangelio, de verdad? Amén, amén. ¿A dónde estaríamos si no tuviéramos la fe del Evangelio, no? Los que hemos estado viendo cómo mueren algunos de nuestros amigos más entrañables, no tendríamos nada si no tuviéramos la fe del Evangelio, amigo. Pastor, muchas gracias. En realidad, la Biblia dedica mucho tiempo para abordar el tema de la muerte, y hay algunos textos que quiero invitarles a que podamos repasar. Por ejemplo, Juan 6:54. En Juan 6:54, Jesús ofrece la solución para aquel que enfrenta la muerte, para aquel que tiene temor de la muerte. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice que él tendrá vida eterna, él tendrá vida eterna. Pastor, la pregunta aquí es, ya que todos vamos a morir, ¿cuáles son algunas cosas que nosotros debiéramos valorar? O frente a la muerte, ¿cuáles son las cosas que realmente importan, pastor? Hace tiempo, un pastor pastor viejito, que vino de la Asociación General, comentó un día que él se enfermó, su esposa murió de cáncer y él estaba enfermo y estaba en el hospital. Y entonces él dijo que llegaron enfermeras, jovencitas, muy guapas, y el viejito estaba ahí en la cama de hospital, el pastor, y le dice a las enfermeras, miren, les quiero decir, porque ellas empezaron a hablar, que si su novio, que quién sabe qué, ya ves cómo son los jóvenes, ¿no? Y entonces les dijo el pastor, saben, les voy a decir lo siguiente. Cuando uno se muere, porque él ya veía, no se estaba muriendo él, pero su esposa sí estaba a punto de morir. Lo único que importa cuando te mueres y lo único que va a recordar la gente es lo siguiente. No le va a importar cuánto dinero tienes, ni le va a importar cuántas casas tuviste, ni le va a importar eso. Y la gente va a recordar, en primer lugar, las cosas buenas que hiciste. Es decir, ¿qué hiciste de bien? Por eso es bueno, es importante hacer el bien en esta vida, en este mundo. Eso es muy importante. En segundo lugar, la familia que formaste. De eso se va a acordar la gente.
de la familia que tú formaste, de las cosas buenas que hiciste y de lo bueno que enseñaste. Nada más. No van a recordar, no van a recordar cuánto dinero tuviste en el banco, cuánto dinero se quedó en el banco. El problema es que nosotros tenemos los valores volteados. Y mientras estamos vivos, mientras estamos en este mundo, estamos afanados con aquello que no merece la pena. Por eso Jesús, allí en Mateo 6, les dijo a los seres humanos que la gente que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que vale la pena? Que los pájaros se visten mejor que nosotros. Aunque no anden con ropa de marca y ya no anden ahí con el cabello. Ellos se ven mejor que nosotros y no se preocupan por eso. No se preocupan por eso. Yo creo que nosotros debiéramos aprovechar cada día que Dios nos da. Disfrutar cada día que Dios nos da. Y cuando llegue el momento de partir, recordar aquellas palabras de Job. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado. Sí, haciendo referencias, pastor, al mismo Job, las palabras que se registran ahí en el capítulo 19, donde él dice, yo sé que mi Redentor vive. Si hay algo que nosotros tenemos que recordar, queridos hermanos, que estamos pasando por esta tierra, es que Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito es que nosotros podamos compartir las buenas nuevas de salvación. Hay un pensamiento aquí en la lección, pastor, que me gustaría que nos ayudara a abundar. Lo voy a citar. Dice, la vida eterna tiene mucho sentido en razón de la cruz. A la luz de la cruz, nada tiene sentido salvo la vida eterna. ¿Sabes que para qué vino Jesús a este mundo? Es decir, ¿para qué dio su vida? ¿Para qué dio su sacrificio? Para que nosotros tuviéramos vida. Él entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. No tiene ningún sentido la cruz si no hay vida eterna. Pero Él vino a dar aquí, a morir en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida eterna. ¿Eso qué significa? Que tenemos una enorme esperanza para seguir adelante. Por eso, los que queremos seguir viviendo o la gente que le tiene miedo a la muerte, tiene que mirar la cruz. Amén, amén. Tiene que voltear a ver la cruz. Esa es la esperanza de vida eterna de todos los enfermos, de todas las personas que estamos aquí en este mundo. La cruz nos da a nosotros la esperanza de vida eterna y de salvación. Nos recuerda que la muerte no es dueña y señora de nuestras vidas, que la muerte no es, que nosotros no estamos condenados a la muerte eterna. La cruz es la gran esperanza de los creyentes en Cristo Jesús. Pastor, gracias. Sabe que lo que usted acaba de decir me lleva a pensar, pastor, en ese evento que el pueblo de Dios vivió en el desierto. En el desierto, mientras iban caminando, dice el texto, que salieron serpientes ardientes y los picaron. Y la gente estaba muriendo. Y la solución que dio Dios fue, haz una serpiente de bronce y todo el que la mire vivirá. Ese es todo lo que tenemos que hacer, pastor. De hecho, Juan capítulo 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, podemos ser presa del temor debido a que no sabemos en qué momentos este virus que está afectando al mundo el día de hoy
pueda, no sé, atraparnos, alcanzarnos en algún momento. La respuesta está en la cruz. Por eso somos llamados a mirar más allá de la muerte, Pastor Medina. El punto es que cuando uno es consciente de su vulnerabilidad, cuando uno es consciente que te ha mordido una serpiente y que te queda muy poco tiempo de vida, que necesitas atención urgentemente, ¿qué haces? Y si te están diciendo, mira eso, ahí está tu salvación, voltea a ver a esa serpiente, el que lo haga sanará. Oye, ¿qué más te queda hacer? El problema es que mucha gente no se da cuenta que nos ha mordido una serpiente a todos Es y que correcto. tenemos el virus del pecado. El problema es que mucha gente no quiere aceptar que tenemos un problema muy grave con el pecado y que si no aceptamos al Señor, pues nos va a pasar lo que a los que mordieron las serpientes y no quisieron mirar. No faltó uno, ¿no? ¿Cómo va esa serpiente a salvarme a mí? Yo no creo eso. No, no falta quien salga con esas ideas al final. Yo creo que en estos momentos de una enorme vulnerabilidad en la que estamos y que nos damos cuenta de que en realidad pues no teníamos no teníamos tanta fuerza ni tanto inmunidad como pensábamos y que de pronto los médicos y los científicos dicen, oigan, ¿sabe qué? Pues aquí tampoco, aquí nosotros no sabemos qué hacer. Y poco a poco ha ido saliendo adelante la famosa vacuna en un tiempo impresionante, en tiempo récord. El tema es que nos hemos venido a dar cuenta de que somos vulnerables y que necesitamos de Dios. Y que los seres humanos no tienen la salida a todos los problemas humanos. Esto que hemos estado viviendo ahora nos recuerda que sí hay una solución y que es Jesús. Hay salvación para los seres humanos. Ojalá que como el tiempo de Moisés, nosotros volteemos a ver la solución que el Señor nos está diciendo y nos diga, mira, yo he venido a este mundo para que no te mueras eternamente. No te mueras eternamente. Si tienes que vivir el sueño, pues hay que vivir el sueño, lo que la Biblia llama sueño, lo que nosotros llamamos muerte. Pero todo aquel que pase por ahí va a despertar, dice el Señor. Así que, gracias, Pastor. Estamos llegando al final de este punto y queremos cerrar diciendo, más allá de la muerte, hay una existencia mejor. Amén. Hay una vida mejor. Y para eso vamos a invitarles a que podamos volver para el siguiente punto. En un momento regresamos. Bueno, estamos listos para retomar este estudio. La Biblia nos enseña no solamente que la muerte tiene solución, Pastor Medina, sino nos enseña que hay una nueva existencia. Y para eso quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer los primeros versículos que tienen una gran esperanza para nosotros. Miren lo que dice. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, engalanada como una novia para un esposo. Y oí una voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y agregó, escribe, porque mis palabras son ciertas y
verdaderas. Pastor Medina, ¿qué palabras de el apóstol Juan aquí en Apocalipsis 21? Todas esas declaraciones de Apocalipsis 21 son declaraciones que no corresponden a lo que nosotros hemos vivido. Nosotros estamos acostumbrados a un mundo de dolor, de tristeza, de llanto, de desgracia, de injusticia. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en un lugar donde no pasa eso, pero en todo el mundo, en unas partes más que en otras, hay muerte, hay dolor, hay tristeza. Y cuando la Biblia describe un lugar donde no va a haber nada de eso, ¿de dónde partimos? Estamos hablando de una realidad celestial, de experiencias que nosotros no hemos vivido, que están más allá incluso de nuestra propia comprensión, porque nosotros entendemos las cosas a partir de un mundo de pecado, de un mundo de dolor. Hacemos nuestras definiciones a partir de experiencias tristes, dolorosas, que nos han marcado. Así que cuando la Biblia dice que nada de eso va a haber en el reino de los cielos, pues yo parto de una idea, como dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué ha preparado? Realidades que no tenemos, que no entendemos, que no asimilamos. Yo creo que hasta nuevas definiciones. ¿Por qué? Porque en este mundo nosotros estamos golpeados, marcados con cicatrices del pecado. Pastor, normalmente nosotros, ya usted lo mencionaba, creamos realidades, construimos nuestra propia cosmovisión de las cosas de acuerdo a cómo nos ha ido en esta vida, cómo la hemos pasado. Sin embargo, en la Biblia nosotros aprendemos de que no fue el plan de Dios. Por eso el Señor nos está preparando para la escuela del más allá, Pastor Medina. Ese es el punto. El hecho de que nosotros tengamos un aprendizaje tan malo, es decir, hayamos pasado por una escuela nefasta como es este mundo, necesitamos reaprender. Necesitamos entender que las cosas no son necesariamente como nosotros las aprendimos aquí en este mundo a raíz del pecado. Nosotros aprendimos aquí que lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo. Aprendimos que si tú no aplastas al otro no vas a tener éxito. Y vimos cómo la gente mala se enriquecía y la gente buena lo pasaba mal. Y vimos experiencias terribles y cómo a los buenos, a los justos, a los hijos de Dios los fastidiaban. Necesitamos aprender ahora en una nueva escuela. Necesitamos una nueva instrucción, una nueva información, incluso nuestro conocimiento de Dios, a pesar de ser cristianos, a pesar de haber sido bautizados y a pesar de haber sido, profesado la fe cristiana, no es correcto del todo, porque aún nosotros seguramente tenemos perspectivas del Padre Celestial pues que están muy lejos de la realidad y aún así nos aferramos con las uñas a la esperanza del Evangelio. Quizá más de uno de nosotros ha malentendido, malinterpretado a Dios, o quizá uno no ha sabido qué decir en más de una ocasión en cuanto a alguna doctrina que no entiende, como el caso de la muerte, por ejemplo. Así es. Y tenemos que reaprender. Necesitamos aprender mucho, estudiar mucho, comprender cómo eran las cosas. Hay muchas lagunas en nosotros y por eso necesitamos una nueva escuela. Pastor, el texto hace referencia a dos cosas que a mí me gustaría, dado el contexto de la lección que estamos estudiando, enfatizarlas de esta manera. Número 1, dice, el santuario de Dios estará con ellos. A mí me gustaría pensar, la escuela, la universidad de Dios estará allí. Dice el primer texto bíblico. Dice, Él habitará con ellos. Es decir, ya no habrá más dolor que nos enseñe
que nos enseñe que ir en contra de lo que Dios nos enseña está mal. O sea, ¿cómo aprendemos hoy nosotros eso? Equivocándonos. Y esas equivocaciones traen dolor, traen consecuencias negativas. Pero dice que Dios mismo estará con ellos, pastor. Extraordinaria declaración, extraordinario el hecho de saber que su presencia es la que santifica Amén. a las personas. No es la iglesia, no es el día, es la presencia de Dios lo que santifica el sábado, es la presencia de Dios lo que santifica el templo, es la presencia de Dios lo que santifica la vida humana. Entonces, el hecho de que su presencia esté con nosotros es lo más extraordinario que nos pueda pasar. Seres pecadores, seres heridos, seres lastimados, a quienes se les está garantizando, mira, su presencia va a estar contigo. Amén. Cuando Dios estuvo con el pueblo de Israel, mientras Dios estuvo con el pueblo de Israel, nada malo le sucedió. El pueblo se alejaba del Señor y entonces venían las desgracias. Pero el hecho de que se nos esté garantizando la presencia de Dios, se nos está garantizando la felicidad, se nos está garantizando la salud, se nos está garantizando la alegría y la felicidad. Y la lección mencionaba algo muy interesante, ¿no? De una persona que por ahí decía que yo también he escuchado a más de uno decir eso. El hecho de decir, bueno, es que yo me voy a aburrir en el reino de los cielos, si de por sí aquí mi vida es miserable. Imagínate pasar la eternidad allá, no la voy a soportar. Ese es el típico antropomorfismo, el trasladar a las realidades celestiales las terrenales, ¿no? Es como la gente que dice, ¿cómo va a venir Jesús? Y aparecerá en China y en México al mismo tiempo si eso no se puede. O sea, como él no puede, él piensa que Dios tampoco. Es decir, él reduce a Dios a la realidad humana. Y lo mismo hacen algunas personas. Reducen la realidad celestial a la miseria humana. Como en esta vida es un amargado y un infeliz, él quiere trasladar esa infelicidad al reino de los cielos. De ninguna manera, de ninguna manera. Por supuesto, si tú eres un infeliz en esta tierra, no piensas que vas a ir al reino de los cielos. Es decir, el hecho de vivir el reino de los cielos desde este momento, desde esta vida, y recordar que en el reino de los cielos lo que hace más atractivo al cielo es la presencia del Señor. Amén. No es que nos vamos a subir a alguna juego, un parque temático, como algunos piensan, que vamos a pasar allá de vacaciones y vamos reduciendo el reino de los cielos a una actividad lúdica. De ninguna manera el Señor estará con nosotros. Es el principal atractivo del cielo, la presencia de Dios. Y por supuesto que será completamente diferente. Cuando uno disfruta la presencia de Dios, no importa el lugar, amigo, no importa el lugar. Cuando es la presencia de Dios, la puede uno disfrutar abajo de un árbol, Amén. abajo de un árbol un sábado, o la puede disfrutar en medio del campo, o en una iglesia muy pequeña, o en un lugar que apenas si tiene unas paredes. No necesitamos estar en una de esas iglesias extraordinarias o muy, muy bonitas, que no tienen nada de malo tampoco, pero lo que importa es la presencia de Dios. Lo que importa es la presencia de Dios. Y por supuesto que al estar a su lado, nosotros, lo más importante va a ser estar ahí con Él. Muchas gracias, pastor. Primera Corintios capítulo 13, versículo 12, tiene una declaración que nosotros tenemos que poner bien clara, pastor, para aclarar, pastor, debido a esos conceptos erróneos que hay acerca del cielo. Dice el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, entonces conoceremos, voy a ocupar esta expresión, cabalmente. Amén. ¿Qué quiere decir eso, pastor?
nosotros vamos a tener una nueva perspectiva de la realidad. Nosotros tenemos una perspectiva hoy bastante limitada sobre las realidades celestiales. Tenemos, es decir, puntos de vista que apenas si vemos muy, muy oscuramente la realidad del cielo. Por eso hay que tener cuidado con las cosas que decimos al respecto. Pero entonces, dice la Biblia, vamos a conocer mucho más. Otra vez está el punto pedagógico. Otra vez aparece ahí el factor pedagógico que nos dice, vas a aprender más. En el cielo vas a aprender más. En el cielo vas a conocer cosas que aquí no conoces. Ten paciencia. No se puede conocer todo en esta tierra. Lo que conocemos aquí, lo conocemos de manera oscura. Y es evidente que no nos podemos conformar. Le arañamos tantito, le pellizcamos tantito a las realidades, pero no vamos a llegar al conocimiento total. Pero dice la promesa del Señor, entonces conoceremos cabalmente. Es decir, vamos a aprender mucho más en el reino de los cielos y de esas muchas dudas que hoy todavía tenemos. Hoy todavía tenemos y hoy todavía nos hacemos y nos cuestionamos, ¿por qué Dios no hizo esto, no hizo aquello? ¿Por qué se llevó a tal hermano? ¿Y por qué dejó a este? Es decir, no tenemos las respuestas en este momento. No tenemos las respuestas, pero en el reino de los cielos tendremos un periodo de aprendizaje mucho mayor que nos aclarará muchas cosas. Gracias. Y eso es debido, pastor, a que, bueno, hoy tenemos limitantes. Tenemos limitantes, el pecado, nuestra naturaleza humana, nuestra distorsión. Hay veces que nosotros intentamos ayudar a Dios, pero cuando Elena White dice ahí en la educación, página 303, ¿qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se descorra el velo que oscurece nuestra vista y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza de la cual ahora, apenas tenemos vislumbres por medio de microscopios? Es decir, nuestra visión humana, pastor, está tan limitada que nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios ve, pastor. Y para eso tenemos que estar dispuestos a ser enseñados, pastor. Claro, claro. Esos son estas declaraciones de que hay cosas que no se ven y ahí están, son científicas totalmente, totalmente científicas. Cualquier científico, cualquier astrónomo sabe que no todas las cosas que se ven son las que existen, que hay muchas cosas que no se ven desde el microscopio, desde lo macro a lo micro, que no se ve, pero ahí está. Ahí está, ese es un argumento más para decir, bueno, ¿y tú por qué insistes en que Dios tiene que aparecer si hay cosas que sabes perfectamente que no se ven, pero ahí están y no se pueden medir todas de la misma manera? Así que el hecho de estar en una escuela del más allá es sumamente alentador. La lección desde este trimestre ha insistido mucho en ver la educación a lo largo de la vida del creyente, de la experiencia espiritual del creyente. Y termina en esta semana recordándonos que seguiremos aprendiendo en el reino de los cielos y que tenemos que tener una actitud de aprendizaje. Tenemos que tener la disposición de aprender en el reino de los cielos porque habrá mucho más. Nosotros, y vuelvo a insistir, tenemos una perspectiva hoy por hoy bastante lúdica, esperando y creyendo que el reino de los cielos es una especie de parque de diversiones, donde uno se va a ir a divertir y va a ir de vacaciones, porque nuestra época, nuestra etapa, pues es bastante miserable, es decir, es bastante, en eso se concentra, la gente lo que quiere es divertirse en esta época y por eso tiende a asociar el reino de los cielos como un espacio de holgura, un espacio de algo así como unas vacaciones, que a mí personalmente me parece ridículo
reducir el reino de los cielos a eso, cuando hay muchas otras cosas más. Lo que la Biblia afirma sobre el periodo del reino de los cielos tiene que ver con el aprendizaje. Y cuando se restablezca el jardín del Edén en esta tierra, dice también el estudio de la lección esta semana que se restablecerá otra vez la escuela original que estaba en el Edén. Amén. Muchas gracias, pastor. Estamos llegando al final de esta sección, la escuela del más allá. Yo estoy ansiando ese día que llegue muy pronto. Ahí entenderemos muchas cosas que ahora no entendemos, pero yo espero que ese día no llegue, no tarde en llegar. La palabra del Señor dice allí en 2 Pedro 3, 10 al 13, que nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. La justicia en persona será Cristo Jesús. Vamos a volver en un momento para hablar de ese gran maestro que es Cristo Jesús. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Bueno, hemos llegado al punto número 3 de este estudio, el gran maestro. Pastor, ¿cuáles son algunas de las cualidades que debe tener un buen maestro? En este caso estamos hablando de Jesús. Bueno, un buen maestro tiene que ser cercano a sus alumnos, tiene que apreciarlos, tiene que amarlos, tiene que entenderlos, tiene que facilitar el conocimiento a ellos y tratar de bajarse a su nivel. Muchos maestros a veces tratan de demostrar que saben más que los alumnos. Me parece una actitud ridícula, porque de lo que se trata no es que el maestro se haga el centro, sino que los alumnos entiendan. Por eso tendrían que experimentar o tendrían que tratar de involucrarse al máximo con las experiencias de los estudiantes. Los maestros que hacen eso tienen tremendo éxito. Gracias, pastor. Aquí en Zacarías capítulo 13, versículo 6, encontramos esta escena. Yo quiero imaginarme esta escena en el cielo, pastor. Allí en la escuela del jardín del Edén, que se va a volver a establecer y nos acerquemos a Jesús. El texto dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él le responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué escena, Tremendo, pastor? tremendo. Jesús, para poder enseñarnos, para poder ser el representante de la raza humana, para poder venir a salvarnos, vino, experimentó la vida humana, nació como un ser humano, vivió entre nosotros y murió entre nosotros. Y el mostrar sus manos es otra vez una actitud pedagógica. Mira, esto me costó el pecado. Esto me costó el pecado.
es tratar de explicar la cruz. ¿Qué es eso que tienes en las manos? ¿Okay? ¿Por qué tienes esas heridas? Esa es una pregunta de redención. Estas heridas son el costo de la salvación de la raza humana. ¿Por qué se tuvieron que hacer? ¿Por qué no se pudieron evitar? Porque son heridas reales, no son inventos ni son cuentos. Aquí las tengo y tengo estas cicatrices de por vida, porque hubo la necesidad de, de morir, de sacrificarse por la raza humana. Y pues imagínate las preguntas que pueden surgir. Oye, ¿y no podía venir un ángel a hacer eso que tú hiciste? ¿Y no podía haber dicho Dios, pues nada más los perdono y ya está? ¿De verdad era necesario el sacrificio? Un montón de enseñanzas que se desprenden de eso. Pastor, ¿por qué profundidad en lo que acaba de decir? Muchas veces, Pastor, nosotros olvidamos el gran precio que costó nuestra salvación. La base de ese aprendizaje, ¿qué motivó a Jesús a que experimentara eso, Pastor? Pues la Biblia dice, tanto amó Dios Amén. al mundo, tanto amó Dios al mundo. Nosotros no entendemos el amor de Dios. Somos personas egoístas, completamente egoístas, dañadas por el pecado. Ni siquiera sabemos amar, ni siquiera sabemos expresarnos de la mejor manera. Los mejores sentimientos que tenemos o las mejores expresiones de amor que podamos decir en este mundo, dice la Biblia que son como un trapo de inmundicia, es decir, siempre contaminadas con el egoísmo. Por eso, cuando un ser humano refleja o reproduce el amor de Dios, es algo extraordinario. Fíjate que yo me acuerdo de la experiencia de este cantante, ¿cómo se llama? Marcos Witt, contó un día que ellos eran misioneros aquí en México, llegaron con su padre a México para ser misioneros en Durango, cuando él era niño. Y resulta que allí en Durango a su padre lo mataron, unos miserables, mataron al pastor. Y pues imagínate, la viuda iba con 2 niños chiquitos de regreso a Estados Unidos. Pero entonces la viuda dijo, ¿saben qué, hijos? Esa gente que mató a su padre necesita conocer a Jesús. Tenemos que regresar y tenemos que perdonarlos, tenemos que predicarles a Jesús para que no sigan haciendo más daño a otros. Lo hacen porque no conocen a Jesús y ahí van de regreso al mismo lugar. ¿Qué te motiva a hacer una cosa de esas? Eso no es humano, eso no es de seres humanos. De seres humanos es desear la venganza, de decir, donde te voy a matar, y tratar de olvidar o hacer algo y tapar y vivir odiando a la gente que hizo eso. El que produce esos deseos en el corazón es Dios. El que dio su vida para que nosotros tuviéramos oportunidades es el buen Dios. Y el Señor, el amor de Dios, es un amor que está más allá de la comprensión humana. Amén. El Amén. hecho de haber venido a este mundo arriesgando tanto por una raza que estaba perdida, pues es algo que será motivo de nuestra enseñanza y aprendizaje en el reino de los cielos. Pastor, las heridas las llevó Jesús, el gran maestro, para recordarnos de que incluso aquel que se ha equivocado tiene la oportunidad de vivir una nueva vida. Es decir, nosotros no podemos ir de error tras error, de golpe tras golpe. Por eso el gran maestro lleva esas heridas en sus manos para recordarnos, pastor, de que no es necesario que nosotros experimentemos
el dolor de la muerte cuando Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, pastor? El único sacrificio necesario es el que Cristo ya hizo en la cruz. Amén. Dios no nos pide a nosotros ningún sacrificio. Nada de lo que Dios nos pide es un sacrificio. Debería darnos vergüenza. Cuando el Señor nos pide algo, decir, no, pues es que es mucho lo que Dios me está pidiendo. ¿Qué nos pide Dios? El Camino a Cristo hace una declaración muy interesante, el libro El Camino a Cristo, cuando dice, ¿qué le damos a Dios nosotros? Vidas rotas, vidas destrozadas, es lo que le estamos entregando. Él vino a dar una vida perfecta. Él vino a entregar su vida pura totalmente por este mundo y aquí fue destruido. ¿Y nosotros qué le damos a Él? Le damos vidas de pecado, vidas rotas, experiencias humanas, y Él las transforma de esa manera. Y todavía hay gente que se lo piensa. Todavía hay gente que dice, es que no sé si me conviene. No sé si es lo mejor. Eso es un insulto al Padre Celestial. Es una manera de despreciar. ¿Cómo te preguntas si vale la pena? Por favor. Es decir, tú debieras mirarte a ti mismo y mirar lo que se ha hecho por ti. Él dio todo por ti. Tú no estás dando nada. Le estás dando una vida de pecado echada a perder. Echada a perder, pero aún así, Él la recibe. Él la recibe para ser transformada para el reino de los cielos. Muchas gracias, pastor. Vamos a ir concluyendo esta lección. Hay un pensamiento que aparece en el día viernes, pastor, con lo que quisiera concluir. Dice, los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo a lo que se refiere en lo que se refiere a la patria celestial. El cielo es un lugar real, pastor. Amén. Es una realidad celestial. Todo lo que nosotros podamos imaginar en este mundo se queda muy por debajo de lo que es la realidad celestial. Y pues somos muy dados a eso, somos muy dados a estar mirando el reino de los cielos a partir de las realidades humanas. Pero yo quisiera invitarles y recordarles, hermanos, que el elemento principal del reino de los cielos es la presencia de Dios. Amén, amén. El hecho de que Él siempre esté a nuestro lado garantiza la felicidad. Y el hecho de que Él sea nuestro maestro nos recuerda que hay mucho más que tenemos que aprender, que hay una transformación que tenemos que vivir y experimentar, que le hemos empezado aquí esa transformación en un nivel muy elemental, que podemos ser transformados aquí, por supuesto. Pero recordemos que cuando Cristo venga, no hay que confundirlo con un mago, con el hecho de decir, cuando yo vaya al cielo, Dios me va a transformar como si fuera una varita mágica, ¡pum!, me va a dar en la cabeza y yo voy a entrar al cielo diferente. No. Lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Por eso en esta vida, en este momento, en este nuevo año que se inicia, pidámosle a Dios que nos ayude a ser transformados aquí en esta tierra. Hay muchas cosas que cambiar, y desde aquí podemos pedirle a Dios que nos ayude a transformar nuestras vidas para el reino de los cielos. Muchas gracias, pastor. A nombre de la administración de nuestra asociación metropolitana, quiero agradecerle, pastor, su amable colaboración y participación durante todo este trimestre que hablamos acerca de la educación. Yo creo que si hay algo que transformará la cosmovisión de los miembros de iglesia en cuanto a nuestro deber en este tiempo presente y las perspectivas futuras tienen que ver, pastor, específicamente con la educación. ¿Usted tiene alguna recomendación para hacernos en esta última ocasión, pastor, en este año que estamos cerrando? Bueno, solamente darle gracias a Dios también por el año, a la administración de la Asociación Metropolitana, felicitarlos por este esfuerzo,
Ha sido un año muy difícil, muy duro. Ha sido un año en el que hemos tenido que recordar la importancia de los medios de comunicación y de la tecnología, y esta asociación se adelantó durante varios años a esta situación y hay que reconocerlo. Muchas gracias a la Asociación Metropolitana, a los que iniciaron este proyecto y a los que lo continúan. También hay que reconocer que la iglesia tiene que entrar en el tema de la tecnología y tiene que invertir en tecnología. Y por otro lado, reconocer a la administración de la Metropolitana por este programa, porque lleva mucho esfuerzo, hermanos, lleva mucho esfuerzo, y este año, este campo ha sido muy golpeado en la cuestión del capital humano. Nosotros hemos perdido pastores aquí por el tema del coronavirus, que ha sido una brutalidad. Este programa ha perdido a uno de sus colaboradores más antiguos y más entrañables, más queridos, y pues no nos reponemos todavía. No nos reponemos, pero estamos seguros que Dios seguirá con nosotros. Y yo les pido las oraciones de todos por nuestra iglesia. Sigamos estudiando la lección de escuela sabática. El próximo trimestre seguiremos estudiando el libro del profeta Isaías, y ojalá que nosotros podamos estar siempre dispuestos a seguir adelante. La iglesia tiene que seguir. Nada nos puede separar del amor de Dios, y Amén. Esta pandemia no nos va a separar. Nos va a marcar el resto de la vida. A los que nos ha tocado, a la generación que nos ha tocado vivir esto, creo que no vamos a volver a ser los mismos. Así que estamos entrando a periodos que no nos imaginábamos de la historia del cristianismo. Ojalá que nosotros podamos llevar la palabra del Señor donde quiera que vayamos. Muchas gracias por su palabra, pastor. Y también queremos agradecer la amable compañía y preferencia de nuestros hermanos que siguen en este estudio. Les invito a que nos preparemos para el nuevo año y que en la nueva lección podamos seguir creciendo en la palabra. Que el Señor les bendiga. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene.